Buenos días, comunidad. Antes de comenzar, pido prestada la canción Mixteca, una canción compositada por el mixteco José López Álaves. Con esta canción busco compartir parte de la historia de los pueblos originarios, quienes siguen en lucha y con quienes debemos estar en solidaridad, recordando que en estos momentos estamos en tierras nativas. Como inmigrante, quiero cantarle al sentimiento que vivimos los que dejamos atrás nuestro hogar de origen en busca de sobrevivir. Qué lejos estoy del suelo donde he nacido. Inmensa nostalgia invade mi pensamiento. Y al verme tan sola y triste, cual hoja al viento, llorar, quisiera morir de sentimiento. Hola, mi nombre es Dulce María López González. Me vine al norte a los 11 años y soy de Tolimán, Jalisco, el llano en llamas que hoy en día sigue en llamas. Es un honor para mí felicitar a la clase 2018 por graduarse de la Universidad de California, Berkeley. De ancestros poderosos que desafiaron enfermedades, guerras, esclavitud, un sistema patriarcal y capitalista que nos ha impedido ocupar estos precisos asientos. Y sin embargo aquí estamos, graduándonos. Y es que el sistema en el que vivimos ahora no nos favorecía. Soy de Tolimán, un pueblo de 1000 personas del que nadie ha oído hablar hasta que conocen a la Dulce. Somos de los pueblos más pobres de Jalisco, con la tasa más alta de inmigración, abandonados por los dioses, pero sobre todo por el gobierno. Con la falta de escuelas eficientes, trabajo y hasta agua, trabajé en la agricultura, viendo el impacto de compañías extranjeras, muchas de ellas gringas, y de la explotación de trabajadores, muchos de ellos indígenas. Y más vale que no nazcas siendo mujer. Si enfrentar a un machito en tu casa está de la fregada, enfrentar un mundo de machos es todo, te desgasta. No traigas atención, no te vistas así, no trates de cambiar las opiniones de la gente. No, porque eso no hacen las mujeres. Mejor no hubiera sido mujer, no puedes respirar, porque vivir con miedo no es vivir. Pero pues, como muchos de ustedes que están aquí presentes, somos todo lo que no se puede ser ante un mundo donde tu vida depende de renunciar de tus alas. Ante la violencia y escasez de oportunidades, mi familia y yo corrimos con un poco de suerte, y a los 11 años me vine al norte. Nací en el mejor lugar para luego emigrar al peor lugar. De crecer en un país donde la corrupción sucede enfrente de tus ojos a un país donde la corrupción sucede por debajo de la mesa. Los campos, los cerros, el sonido de los pájaros se reemplazaron por edificios, motores de carros, carreteras que cada vez que veo me entra la nostalgia y me pregunto cuál de esas carreteras son aquella vena que llegan a mi corazón que dejé palpitando debajo de algún mezquite en Jalisco. Gringolandia no es como Hollywood lo muestra hacia el resto del mundo. Ante el racismo, la militarización y la explotación laboral autorizada por leyes americanas, nos queda como consuelo que por lo menos estamos mejor que allá, olvidándonos que la prosperidad en el gabacho es a base de la explotación y guerra en países al otro lado de la frontera. Este país es solo una ilusión. La realidad del mundo está afuera del norte. Nos quieren correr y aunque muchos extrañamos nuestras tierras y no estemos aquí por gusto, no podemos regresarnos a vivir. Soy inmigrante, refugiada como consecuencia de políticas en las que este país ha participado, junto con un gobierno incompetente, corrupto y traidor. De leyes en las que ni tú ni yo participamos. Esta institución nos comprobó muchas veces que por más liberal que fuera, no siempre está a nuestro favor. No solo corta los recursos para grupos históricamente marginados, pero también nos añade estrés al tener que luchar por nuestros espacios y existencia dentro de UC Berkeley. El enemigo gana una vez que nos divide. Por eso es necesario aprender a dar espacio y para que realmente celebremos la complejidad de Latinoamérica. Es necesario cuestionar la conciencia y liderazgo de los hombres de UC Berkeley, porque muchos de ellos son woke, machistas, que gustan de tu poder. Y ante toda la guerra contra nuestras comunidades, no podemos ser hipócritas ni no tomar acción. Hashtag si tocan a una, respondemos todas. Y a pesar de los problemas
problemas emocionales y laborales que esto nos presentó, logramos salir adelante. Crecimos como personas y en el camino ayudamos a otros a crecer. Para mí es un privilegio poder decir que aquí he tenido la oportunidad de hacerme de amigos a gente a la que admiro, y eso me trae esperanza de que el mundo va por muy buen camino. Como graduados de UC Berkeley tenemos privilegios y herramientas para cambiar la historia. Hay que distribuir y poner en práctica los conocimientos adquiridos. De nada sirve recolectar información para la academia cuando nuestras comunidades no tienen acceso a ella, arriesgando que la información sea mal utilizada. Sobreviviremos al mantenernos unidos, compartiendo herramientas, espacio y voz con aquellos a quienes se las han arrebatado. Somos el producto de sacrificios colectivos de conocidos y desconocidos que nos han afectado directamente e indirectamente. Estamos aquí porque a alguien no le tocó correr con la misma suerte que nosotros. Vivir es todo un privilegio, es un lujo. Es nuestra responsabilidad vivir aportando a nuestra comunidad colectivamente, porque lo que pasa aquí desgraciadamente nos afecta a todos. Así que seamos las ovejas negras, los brujos, los revoltosos, les putets, que se ganaron el título por exigir igualdad en un mundo donde domina la voz del opresor. Un granito tú y un granito yo, y ya llevamos nuestro montoncito. Así que hoy, semana del Día de las Madres, quisiera felicitar a todas las padres, madres y personas que hayan creado y ayudado a un ser humano durante su proceso de aprendizaje en la escuela de la vida. Un aplauso y agradecimiento a todos ustedes. Ayudemos a construir juntos un mundo donde quepan muchos juntos. ¡Te amo, bonita! A ver, otra vez para Felómena Dulce María López González. Hashtag chingona. Ahora les presento al licenciado Raúl Ibáñez, Major in American Studies.